Muy buenas noches, mi nombre es Hernando Ramos, aspirante al doctorado en Ciencias de la Educación. Vamos a trabajar sobre la materia política educativa en el contexto internacional, a cargo de la doctora Alma Blanca del Carmen Gómez Cruz. Este tema es el del 1.1, en donde es un video explicativo de las políticas públicas educativas. A manera de introducción tenemos que la información correspondiente a esta actividad se desarrolla inicialmente en el mito de las cavernas, en el cual nos trae una representación de cómo a través de la educación se puede encontrar una verdad aun cuando ésta se nos oculta, seguido del tema de la justicia, el estado de la política, en donde se busca la armonía entre las tres partes del alma mediante la educación y que recibe el nombre de Paideia, que siempre busca descubrir la verdad y que solo a través de ella conseguir la virtud. Para ello Platón sigue la idea de quien debe gobernar debe ser el rey filósofo, que iniciará su académica desde el desarrollo físico, las matemáticas y la astronomía. También encontraremos a continuación el tema de los ciudadanos sofistas y Sócrates, en donde nace la necesidad de los aristócratas de desarrollar una educación filosófica para la retórica y la elocuencia frente a los ciudadanos, para que con ello la oralidad, o sea, puedan dominar la política. En cuanto a la teoría de Platón, que se produce en la verdad y el bien, determinando el interés como el interés común antes del personal. Y finalmente la República, que es la obra madurez de Platón, en donde se estructura una utopía de la construcción de la sociedad perfecta basada en la racionalidad. En cuanto al mito de las cavernas, aquí Platón representa a Sócrates, o le representa a Sócrates, que visualice a unos hombres con movimientos restringidos, en el cual hacen que miren hacia el final de la cueva, en donde se proyecta una sombra de objetos que pasan frente al fuego, que se encuentran atrás de los hombres de las cavernas. Estos hombres reconocen las imágenes y reflejan únicamente a través de sus sentidos, al ver, escuchar y verlo reflejado. Al liberarse un hombre de estos, experimenta de una forma diferente las representaciones que observaba en la caverna, dándose cuenta que lo real son los objetos y el hombre, y viendo entonces la luz a través de los reflejos, en donde se encontrará mientras aprende a ver la luz. Por ello decide regresar el hombre a las cavernas y busca deslegitimar los falsos saberes, pero a él aún sin encontrar eco de sus conocimientos. Podría ser el fin de la existencia de sus ideas, y por ello este nuevo conocimiento para el hombre de las cavernas busca siempre la multiplicidad del mismo, en donde aquí se refleja la alegoría de las cavernas. En la justicia, en el siguiente tema, justicia, Estado y política, el rey de los filósofos, Platón difiere del pensamiento sofista, ya que emplea la educación como una adquisición de poder en la sociedad. Para ello, la educación permite la racionalidad, la moralidad y la rectitud del alma junto a la armonía, logra la paideia. Al fijar esto como fin, permite que la búsqueda de la verdad por medio de una relación dialogante que existe entre el educador y el educando, se inmersan los valores éticos en consecución de la virtud. Por ello, Platón posiciona a la filosofía en la cúspide de la idoneidad para gobernar el Estado, en donde inicialmente estos seres privilegiados iniciarán por la preparación de la música y la gimnasia para cultivar el físico, continuando con las matemáticas para finalizar en la astronomía, bases para alcanzar el conocimiento del mundo intangible contemplado en la idea del bien, y así llegar a la cúspide del conocimiento para la dialéctica, proceso en el cual se desarrollarán los diversos tiempos para alcanzar la madurez aproximada de los 50 años. Esta aproximación, definida como el rey filósofo, posibilita entre los gobernantes un estado justo, porque es quien antepone el pueblo ante sus propios intereses, dando entonces una jerarquización y una organización política de Estado.
Seguimos con los ciudadanos sofistas y Sócrates. Bajo esta la condición de la democracia en donde los ciudadanos participan en las decisiones del Estado nace una necesidad por obtener conocimiento para perpetuarse en el poder. Los sofistas, con un gran dominio de las manifestaciones públicas, con habilidades en la oratoria ante los Sócrates, opuso el relativismo y el escepticismo existente y promulgado por el sofismo. Por ello el principio de la universalidad, entonces la veracidad de las cosas se manifiestan de acuerdo a cada individuo, y para Platón la idea de Estado difiere del relativismo y sofista y la democracia, ya que los seres humanos del Estado no todos pertenecen a la clase gobernante, de allí el pensamiento el cual basa su teoría de almas, en donde la jerarquización de las clases sociales según las virtudes, en el cual se determina la sabiduría perteneciente a la racionalidad de los gobernantes, la fortaleza a lo irascible del alma y con ello el papel de la protección del Estado, y la templanza como parte del alma del concupiscible a la producción. En este tema tenemos las teorías políticas de Platón, el Estado ideal. Es un planteamiento que permite que los estados de los gobernantes sean las personas con mayor preparación. Por ello, ve en contravía la democracia para este Estado ideal. Para ello la existencia de la aristocracia y con ello la igualdad de tener las cosas desde un núcleo familiar, ya que la educación y la crianza no pertenecen a la familia sino al Estado, en donde se distinguen los tipos de alma en el cual predomina y con ello se cumplen un propósito para la vida. En cuanto a la teoría de la educación de Platón o la paideia, la teoría de educación de Platón, la necesidad de la educación tiene como horizonte la verdad y el bien, en el cual el Estado determina los principios, en el cual los filósofos diseñan cómo debe dirigirse el Estado ideal. Por ello la defensa del intelectualismo socrático, en donde se desplaya la virtud del virtuoso sabio, siendo entonces competente en el Estado para dirigir la educación en un nivel primario, y un ciudadano común o uno secundario para el ciudadano gobernante. Hecho súbito que de acuerdo a la selección social determinará quién predomina racionalmente, concupiscible e iracundo. En cuanto a la república y obra de madurez de Platón, esta se debe construir en la unificación de la política y la filosofía, y con ello alcanzar una perfección de la sociedad desde la racionalidad, impregnada desde la justicia y el bien de la educación, en donde se accede al conocimiento filosófico, y la dialéctica, donde se dibujan los seres humanos en un primer momento como la práctica de los ejercicios corporales para el desarrollo de habilidades para superar extenuantes estudios en las matemáticas y la astronomía. Durante los ejercicios de la experiencia hace que alcanzan al ser humano después de la madurez, estamos hablando después de los 50 años, para así tener una experiencia en gobernabilidad y asimismo hacerse cargo de su estado. En conclusión tenemos que al identificar y a través de una infografía la política educativa de referencia acerca de la historia política adherida a la educación nos permite plantear y desarrollar pensamientos críticos fijados en nuestro acontecer actual. Seguidamente, encontramos que los pensamientos políticos de Platón nos muestra a través del mito y de la caverna reflexionar sobre los acontecimientos en el cual se desarrolla el conocimiento como punto de partida para iniciar los procesos hacia la búsqueda de la verdad expresada en un rumbo que fija salir hacia la luz. Este ejercicio también nos permite conocer desde la perspectiva de Platón el planteamiento que dispone la teoría de las ideas, en el cual inicia desde los materiales que nos presenta a nuestra realidad y asimismo determinar en cuenta la esencia de las cosas. Finalmente, comprender las alegorías planteadas por Platón permiten reconocer el pensamiento y el desarrollo de sus teorías. Nuestra referencia y muchas gracias.